presencia de Dios. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento y hemos disfrutado la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Es impresionante la gloria de Dios en este lugar. Gracias, Señor, por este privilegio, por ganarnos tu presencia. Hemos vuelto, y puede decir volvido, hemos vuelto a la pantalla. Gloria a Dios. Amén. Así que bueno, nuestra hermana Claudia, que se ha esmerado en estos días, le ha puesto, ha dejado cosas, le ha hecho y me llamaba y esto y lo otro. Le digo, hacé vos porque yo no entiendo nada de esto. Así que Agata se mandó un WhatsApp y me equivoco a veces. Así que gracias, Claudia, y por el esmero. Y bueno, es importante, es bueno esto, es lindo porque ahora se va a proyectar el versículo, podemos ir leyéndolo todo. Así que bueno, gloria a Dios, hemos vuelto a leer. Y bueno, bienvenidos a todos. Emma, bienvenidos a todos. Así que bueno, Dios los bendiga. ¿Cuántos están gozosos y expectantes? Sí, me parece que Amén. está como este medio acá, ¿no? No importa. Bueno, vamos a entrar a la palabra. ¿Qué les parece? Bien. El título del mensaje de hoy, siempre seguimos con la línea, vamos a seguir hablando de Cristo y vamos a seguir hablando de las cosas maravillosas del Señor, del poder de Dios. También nos vamos a hablar de la manifestación del Espíritu de Dios, vamos a hablar de la operación divina de Dios. ¿Recuerdan el sistema operativo de Dios? Uno de los mensajes míos donde opera el poder de Dios que es derramado sobre su pueblo. ¿Se acuerdan el mensaje ese, el sistema operativo de Dios? Donde opera el poder de Dios. Y vamos a ver la manifestación del poder de Dios sobre dos personas que realmente no estaban angustiadas, pero sí estaban en apuros. La angustia es una de las cosas que lamentablemente el 95% de las personas viven con angustias. Y esa angustia te lleva a un estado de depresión, y el estado de depresión te lleva al suicidio. Todo lo que hablo, mis amados, durante todo el domingo es porque me gusta leer, me gusta estudiar, y no vengo a pararme aquí a hablar porque se me ocurre, porque no. Porque entonces tenemos que tener cuidado, porque aún siendo cristianos pensamos a veces de que la angustia no va a ser parte de nuestra vida, pero lamentablemente, como predicaba el domingo pasado, hay muchas cuestiones en nuestras vidas que por más que seamos cristianos siempre nos van a llegar. Tenemos que tener cuidado que no entre la angustia en nuestra vida. ¿Amén? Cuando una persona vive en el Espíritu, vive realmente en el Espíritu. Yo hablaba con un hermano, cuando queremos vivir en el Espíritu, una de las mensajes míos también fue hace mucho tiempo, que todo comienza en nuestro estado de oración, cuando permitimos que el Espíritu Santo, que fue lo que Jesús hizo, al cual le dio el protagonismo, cuando Jesús se va, se corre un costado, le da el protagonismo al Espíritu Santo y le dice, ahora yo voy, pero Él va a venir a consolarlo, Él va a ser parte de ustedes. Él va a ser el protagonista. Él va a ser parte de ustedes, le dice Jesús. Es tremendo. Siendo el Hijo de Dios, se corre un costado para el protagonismo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Jesús lo que me está diciendo ahí, mis amados, el Espíritu Santo va a ser el consolador. Ustedes tienen que vivir por el Espíritu Santo. Cuando ustedes empiecen a orar, empiezan a clamar, la primera persona que tiene que tener efecto en nuestra vida, nuestra oración, nuestra comunión, es el Espíritu Santo, mis amados. Si no le dan lugar a nuestra oración al Espíritu Santo, yo quiero creer que todos cuando oramos, los que estamos aquí reunidos, lo primero que hacemos antes de orar es decirle al Espíritu Santo, eres bienvenido en mi vida. Toma el control de mis acciones, toma el control de mi mente, de mis palabras, de mis pensamientos, de todo mi ser, Espíritu Santo, para que seas tú obrando en este momento para que yo pueda hacer tu voluntad. Esa es la oración, que la dije hace mucho tiempo, uno de mis mensajes aquí. Entonces, cuando nosotros estamos capacitados, estamos arreglados, consumidos por el Espíritu Santo, cosas como vamos a leer hoy,
van a suceder en nuestras vidas. Y la angustia no va a tener parte ni arte en tu vida. Sí apurado, sí vamos a estar en apuros, muchas veces, pero no angustiados. Es el título del mensaje de hoy. En apuros, pero no angustiados. Mucho vamos a estar en apuros. Hemos estado en apuros y vamos a seguir estando en apuros a veces, pero no angustiados. ¿Vieron que hay un pero? Entonces tenemos que entender, amados, que es el Espíritu de Dios que tiene que estar en nuestras vidas. A un momento complicado como vivieron estas personas. No dejaron que la angustia fuera parte de ellos, sino que el Espíritu fuera parte de sus vidas. Contra toda la oposición que había contra de ellos, contra todo lo que estaba contra de ellos, no dejaron de adorar a Dios. La oposición siempre va a venir en nuestras vidas, amados. Siempre va a venir oposición de parte del enemigo, oposición de las personas, siempre va a haber oposición de todo el mundo en nuestras vidas. Pero cuando más oposición hay, es cuando más tenemos que estar velando por el Espíritu en nuestras vidas. Porque eso es lo que va a contrarrestar y va a rechazar toda la oposición. Vas a seguir viviendo en apuros, pero no angustiados. A mí la palabra me dice que yo no voy a sortear las dificultades y circunstancias en mi vida, sino que voy a ser parte de ellas durante toda mi vida siempre. Dios, en la palabra, nos habla que no nos va a sacar de apuros, que no nos va a sacar de circunstancias o problemas que tengamos en nuestra vida. Va a ser parte de nuestra vida. Pero eso es algo que Dios determina sobre los cristianos para que nosotros podamos aprender a vivir, a madurar y a crecer espiritualmente en todas las áreas de nuestras vidas. Que aprendamos a adorar a Dios, a creerle a Dios. Es el mismo Dios que es permisivo en esas cosas. Ahora vamos a leer un versículo en el cual nos habla de lo que estoy hablando hoy, porque hay referencia bíblica que avala con certeza lo que voy a hablar. En apuros, pero no angustiados. Fíjate lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 16. Todo hemos leído y lo hemos releído y nos hemos cansado de escuchar esta palabra. ¿Sí? A mí me ha tocado predicarla muchísimas veces, pero cada vez que la leo, cada vez que me toca escudriñarla, siempre encuentro algo. Y eso es bueno, porque la palabra se mantiene viva. Fíjense lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 26. Y vamos a ir leyendo nosotros, porque no me quiero quedar con eso, quiero que avancemos. Dice así, Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25, dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántas veces escuchamos este mensaje? 1000 veces. Yo me tocó predicarlo 1000 veces. Pero ¿saben qué? En apuros, pero no angustiados. Dígame si esta persona no estaban totalmente en apuros. Pero ¿dónde encuentran la palabra angustia ustedes en este lugar? En ningún lado. Una vez más encontramos, ¿recuerdan la introducción que les hice? ¿Sí? Todo comienza en la oración, cuando yo doy lugar al Espíritu Santo para que sea parte de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo doy lugar al Espíritu Santo, creo firmemente en Dios. Aún en apuros, sigo creyéndole a Dios. Por más que esté apurado, que esté en apuros o en aprietes, Dios se va a manifestar. Fíjense lo que sucede aquí, amados. Los pusieron en una cárcel porque supuestamente eran delincuentes. Pero ¿saben cómo comienza toda la historia esta? No la vamos a leer, siquiera la leemos, pero empieza mucho antes, en el versículo 16. Ellos habían venido a predicar
de la palabra, donde muchas personas se convertían, eran sanados y algunos eran hasta liberados de las opresiones. ¿Sí? Pero de repente ellos se encuentran con una niña que tenía espíritu de adivinación. Comienza antes, ¿sí? Versículo 16 hasta el 23 que por ahí. La historia cuenta de que esta niña se encuentra con ellos. En el versículo 17, escuchen, no lo pongas, ponelo si querés. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Yo no sé cuánto va a durar el mensaje de hoy, pero quiero que este mensaje, tengo mucho para darles hoy, y siento en mi espíritu que hay mucho para dar hoy. Fíjense cómo esta chica que tenía espíritu de adivinación interpreta, ve, percibe que hay un espíritu distinto en ellos. ¿Recuerdan la introducción? Cuando estábamos orando y damos gloria al Espíritu Santo, que es parte de nuestra vida. ¿Recuerdan cuando Jesús le da protagonismo? ¿Recuerdan todo? Esto sucede. Aún todo lo opuesto al reino de Dios, toda la oposición del reino de Dios, se va a dar cuenta de que hay algo distinto. Esta chica dice que tenía espíritu de adivinación y ella le daba de comer y muchas ganancias a todos los mercaderes, porque le decía todo lo que iba a suceder, pero era un espíritu inmundo que ella tenía, espíritu de adivinación, no era espíritu de Dios. Resulta que ella se encuentra con ellos, los perseguía y les decía, dando voces, estos son hombres del Dios Santísimo, pero ellos estaban predicando de la palabra. Pablo y Silas venían a predicar de la palabra en un lugar donde había oposición. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente? ¿Están prestando atención? Donde había oposición, donde estaba todo lo opuesto, pero ellos llevaron el mensaje de Cristo. Y vamos a ver lo que sucede más adelante. ¿Se entiende, amados? Quiero que vayan analizando. Había oposición. ¿Qué dije anteriormente? Vamos a tener oposición todos los días. Pero ante esa oposición, en apuros, pero no angustiados. Porque el Espíritu de Dios está en mí. Ella les dice: estos hombres son hombres del Dios Altísimo. Fíjense lo que ella está diciendo acá. Reconoce que hay un Dios Altísimo. Ella le tiene espíritu de adivinación. Claro, los otros se enojan porque perdieron el negocio. Perdieron lo que le estaba dando crédito a ellos, lo que le estaba dando ganancia a la chica esta de espíritu de adivinación. Nosotros vamos a permitir que entre alguien a cortarnos lo que a nosotros nos está dando mucha plata. Tenemos que desestabilizar esto. Pero ellos olvidaron que lo que iban a desestabilizar pertenece al reino de Dios. Y el reino de Dios no hay nadie que pueda desestabilizar. Porque lo de Dios es un reino totalmente estable. Lo de Dios es totalmente que nada ni nadie puede torcer lo de Dios. Se olvidaron de que ellos pertenecen al reino de Dios, son hijos de Dios Altísimo. Vamos bien, amados. Entonces, en apuros, pero no angustiados. Si pusiste la oración de fe como predicaba el domingo pasado, creíste en Jesucristo, aceptaste al Señor como Señor Salvador de tu vida, reconoces todo lo que Jesús hizo en la cruz, por más oposición que haya, en el apuro que vos estés, no hay lugar para la angustia. Porque sos un hijo de Dios. Perteneces al reino de los cielos. Y es el reino más establecido que puede existir. No hay nada que se pueda mover. Todos los imperios que fueron creados, en estos últimos miles de años, como el imperio romano, el imperio de Grecia y todos los imperios que hubo, los alemanes que quisieron construir imperios, todos fueron derribados. Todos quedaron bajo ruinas. No hay nada que perduró. Pero el reino de Dios, pasando todos esos eventos, el reino de Dios sigue totalmente estable. Sigue estable. ¿Qué les parece, amados? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Entonces vemos que esta mujer reconoce a dos hombres que pertenecen al reino de Dios, a Dios Altísimo, porque a Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El camino de salvación. ¿Qué estaban diciendo ellos acá? Estaban predicando del Evangelio, estaban llevando las buenas nuevas de salvación, estaban anunciando a Cristo. Viste que nunca dejamos hablar de Cristo. Pero ellos, ante toda oposición, nos metieron presos porque se les terminaba la ganancia a los malhechores esto, y dicen: hay que meterlos presos. Y nos pusieron el último. ¿Escucharon lo que
como si fueran los tipos más aberrantes del mundo, y lo único que estaban haciendo es predicando la palabra de Dios. Pero ellos, aún así todo, el enemigo no pudo enmudecer los labios de ellos, porque el Espíritu de Dios estaba de ellos. Entonces a mí lo que me da a entender de que ellos, cada vez que oraban en su intimidad, le daban lugar al Espíritu Santo para que fuera parte de su vida, que nunca se apartara de ellos el Espíritu de Dios. Y todo comienza que aún esta chica con espíritu de adivinación reconoce que tenían hombres de Dios Santísimo. Aún así todos ellos adoraban a Dios, cantaban himnos, salmos a Dios, oraban a Dios, clamaban a Dios, cantaban himnos sin saber lo que iba a pasar. Porque ellos no sabían lo que podía llegar a pasar en sus vidas. Pero dijo, si acá se termina nuestra vida, por lo menos que se termine cantando himnos y salmos al Señor, por lo menos que adoremos a nuestro Dios Santísimo. En apuros, pero no angustiados. ¿Dónde se encuentra la palabra angustia? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjate vos el poder de Dios hasta qué lugar puede llegar. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiero compartirles algo. Pablo y Silas estaban predicando la palabra de muchos, se convertían en sanados y liberados espiritualmente. Sin embargo, no todos coincidían con el Evangelio. Y es por eso que decidieron encerrarlos y castigarlos. Sin embargo, es asombrosa la actitud de estos hombres de Dios. En lugar de quejarse y culpar a Dios por lo que les había sucedido, adoraron a Dios. No se quejaron, no culparon a Dios, sino que adoraron a Dios. Estaban en apuros, pero no se quejaron, no culparon a Dios. No le echaron la culpa al pastor, a Dios y al líder. No, a nadie. Lo único que hicieron, el Espíritu los llevó a que adoraran y exaltaran a Dios. ¿Estás en apuros? Adora a Dios. ¿Estás en apuros? Canta a Dios. Deja que el Espíritu tome el control de tu vida, pero no te angusties. La angustia lo que hace es sobreponerse, la angustia lo que hace es frenarte, la angustia te lleva a la depresión, te lleva al suicidio, la angustia te perfora el corazón, te perfora el alma, ¿sí? Te destruye todos los sentimientos, te deja inhabilitado totalmente de todo. Porque la angustia lo único que hace es eso, te envejece, te quebranta los huesos, te hace pedazo y no te conduce absolutamente nada. En apuros, pero no estés angustiado. Escuchen, este nivel maravilloso de la gracia y manifestación de la gloria de Dios a través de la vida del apóstol Pablo fue por la gracia, la manifestación de la gracia en la vida de Pablo. ¿Entienden? Está ligado, ¿saben qué?, a una continua obediencia y una correcta actitud desde el corazón hacia Dios. Es una total obediencia que Pablo siempre tuvo y una actitud correcta totalmente hacia Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener en este tiempo. ¿Sí? Esa obediencia y totalmente correctos ante Dios. Yo escuchaba, a un jugador de fútbol cristiano, impactó esa palabra. Porque cuando él entraba a la cancha, lo primero que hizo, se arrodilló y oró a Dios. Y el técnico le estaba diciendo, vení que te voy a dar las órdenes, cómo tenés que manejarte adentro. A él no le importó. Eso que yo le oró a Dios, clamó a su Dios. Correcta y actitud obediente a Dios. Es lo que estoy tratando de hacer en este tiempo, de ser más correcto y obediente a Dios cada vez que oro. Cuando le pregunta al periodista por qué había hecho eso, no le hizo caso al técnico. Dijo, porque todo aquel que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Todo aquel que honra a Dios,
corazón, su decisión de alabar a Dios, o en medio de las tormentas, frente a la agresión de otros, a las agresiones que vamos a sufrir por ser cristianos, a la oposición que vamos a sufrir por ser cristianos, porque lo vamos a sufrir y no vamos a estar fuera de ese sistema. ¿Se entiende, amados? Fue provocando que el poder del Espíritu Santo, escuchen, se manifestara con libertad en el ministerio de Pablo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué empecé a decir yo? Perdón, saco yo. ¿Qué empecé a hablar hoy? Todo comienza en nuestra relación cuando le damos lugar a ¿quién? Al Espíritu Santo. Porque Jesús le dio protagonismo a él. Entonces, cuando le damos lugar al Espíritu Santo, esto, amados, es la manifestación de Dios sobre las vidas de aquellos que aman y honran a Dios, con una actitud de obediencia y correcta de corazón ante Dios. Estas son las cosas que suceden. ¿Se va entendiendo el mensaje? Estas son las cosas que suceden. La manifestación en los hijos de Dios suceden estas cosas. Los misterios, el poder de Dios se manifiestan. Estaban predicando a Cristo, estaban predicando la salvación, estaban predicando lo que Cristo era. Así todos fueron encarcelados. Si algún día te toca estar adentro, como ellos, no te olvides de este mensaje. Pase lo que pase, te digan lo que te digan, sigue honrando a Dios y Dios te va a honrar. Que tu corazón sea de obediencia correcta delante de Él, creyendo que estás creyendo en Cristo, que aceptaste a Cristo como Señor Salvador de tu vida y que Cristo está en vos, que Cristo mora en vos, que el Espíritu está en ti, en apuros, pero no angustiados, perseguidos, pero no angustiados. Fue provocando que el poder del Espíritu Santo se manifestara con libertad en su ministerio. Pablo se enfrentaba con situaciones extremadamente complicadas, sin embargo, no permitía, escuchen, lo quise notar esto, no permitía que el mundo contaminara su corazón. ¿Se dieron cuenta? Pablo, sin todo, nunca permitió que el mundo contaminara su corazón. Estás en apuro pero no angustiado, que nada ni nadie te contamine tu corazón. ¿Se va entendiendo, amados? Me impacta esta palabra frente a la agresión de otros. Fue provocando que el Espíritu Santo se manifestara en Pablo. Ellos fueron encarcelados, fueron puestos en el último rincón, allá donde no lo veía nadie. Pero ellos adoraban a Dios. ¿Saben qué fue lo que, yo creo que lo he dicho un par de veces, ¿saben qué fue lo que provocó que los otros presos escuchaban los himnos alabanzas? Porque fueron puestos en el último lugar. Y como era un lugar como un chorizo, entonces cuando ellos cantaban y cantaban himnos, las voces de ellos salían hacia adelante, se expandían hacia adelante, entonces todos podían escuchar lo que ellos estaban cantando, lo que ellos estaban haciendo. El enemigo no pudo enmudecerlos, los pudo encerrar, pero no los pudo enmudecer, porque sus labios todavía estaban abiertos para cantar a Dios. Te pueden encerrar, te pueden poner en apuros, te van a querer condicionar de que acá no traigas esto, acá no traigas nosotros, acá no permitimos todo lo que vos quieras, pero tus labios, mientras sigan hablando, tenés que seguir honrando a Dios. Porque lo que hace la actitud del corazón de nuestros labios es que se manifieste el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Vamos bien? Ahora, en vez de quejarse, ¿recuerdan? En vez de culpar a alguien, adoraron a Dios. Vamos a seguir leyendo un poco más adelante hasta el versículo 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No vamos a dejar de hablar de Cristo. Ellos estaban predicando de Cristo, pero me fue, en realidad el mensaje hubiese sido hasta ahí, 23 al 26. Pero no puedo dejar de hablar de lo que pasó más adelante. Porque si Pablo y Silas hubiesen estado angustiados, esta persona no hubiese conocido a Cristo, su casa no hubiese conocido a Cristo. ¿Se dan cuenta cuál es el plan de Dios a veces? Vas a estar en apuros, pero Dios va a estar ahí. Porque si es necesario que el mensaje sea llevado a muchos lugares, aún en apuros, Dios lo va a permitir. Pero no te angusties. Hasta ahora no vemos la palabra angustia. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándole y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaban la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Porque lo que Dios quería era ver cómo estaba Pablo posicionado. Más allá de que Dios sabía cómo Pablo estaba posicionado, Pablo y Silas. Y lo que Dios quería era que esa persona que estaba ahí cumpliendo su deber, fíjense cómo fue motivado por todo lo que sucedió. Fíjense cómo fue. Y él le dijo: Señores, ¿qué debo hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Tú, todos los que están en tu casa, van a ser salvos. Y él lo primero que hizo fue lavarle los pies, lavarle las heridas, los llevó a la casa, les dio de comer, estuvo con ellos, se predicó de la palabra, se hizo todo. Tremendo el poder de Dios, lo que puede hacer sobre las personas. Todos dicen que escuchaban y oían de lo que Pablo y Silas estaban haciendo. ¿Se dieron cuenta de eso? Todos. Pero el carcelero solo vino y le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, todo el evento que sucedió ahí, todo lo que pasaron ellos, fueron golpeados, azotados, fueron todo fue para que ese hombre fuera salvo todo eso. Y su casa es el plan perfecto. Porque él solo, ¿vieron lo que dice la palabra? Sí, todos escuchaban, todos estaban oyendo lo que ellos estaban haciendo, pero él les dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa van a ser todos salvos. Amados, la reputación de Pablo y Silas en Filipos era bien conocida. Cuando el carcelero descubrió su verdadera condición y necesidad, lo arriesgó todo para encontrar la respuesta, la buena nueva de salvación. Pablo y Silas tenían una buena reputación ahí, pero cuando el carcelero vio la necesidad, y dijo: yo quiero ser salvo. ¿Se va entendiendo el mensaje, amados? ¿Vieron cómo comienza todo? Por una chica de adivinación, todo cómo se va en algunos versículos, cómo se desarrolló toda una historia. No solamente la historia, sino lo que Dios hace en una hora, en horas, nada más. Todo lo que puede llegar a suceder cuando realmente le crees a Dios, cuando estás fundamentado en Cristo, cuando realmente sabes quién sos en Cristo, dónde estás parado y quién está contigo. ¿Vieron todo lo que pasó? En algunos versículos, todo lo que pudimos hablar, todo lo que pudimos compartir, ¿se dieron cuenta? Todo lo que pasa y cómo termina la historia. ¿Seguimos? Quiero compartirles algo así al pasar y vamos a ver otro versículo. Pablo y Silas tomaban en serio la unidad familiar. Por eso ellos lo primero que hacen, van a la casa y todos se aceptan a Cristo. Ahora, quiero aclararles algo.
porque acá si lo vemos así, vemos que por causa del hombre todos aceptaron a Cristo. ¿Sí? Pero no es así. Muchas veces hemos escuchado el mensaje este. No fue así. El hombre aceptó al Señor porque Él hizo su oración de fe. Pero los otros tuvieron que hacer oración de fe también para aceptar a Cristo. No es que por el hombre fueron salvos todos. El hombre dijo, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿crees en Jesucristo? Tú y tu casa van a ser salvos, está bien. Pero cuando van a la casa, todos hicieron la oración de fe para creer en Cristo. No es que yo hago la oración de fe, mi esposa y mis hijos van a ser salvos. No. Es necesario que ellos hagan la oración de fe en particular, porque la salvación es personal. No es el milagro, no es el equipo. Podemos trabajar en equipo para Cristo, para la iglesia, para la obra, pero la salvación es personal. Yo te puedo estar predicando todos los domingos. De Cristo lo salva. Pero si cada uno de ustedes no hace ni pone la parte suya, ¿sí? Entonces la salvación es personal. Tal vez estamos todos reunidos acá y en familia podemos ser muchos, pero después vamos a ver al final quién sube y quién se queda. Señor, pero yo he predicado, he echado demonios, he hecho fuera, entonces el Señor te va a decir, fuera de aquí, hacedores de maldad, no te conozco. Y vos ves que tal vez que tu familia entra y vos te quedas afuera. Perdón que lo diga así, pero es así. ¿Se entiende, amados? Porque siempre escuchamos la palabra esta, pero nunca te dicen, che, pero todos, no. Todos tuvieron que hacer oración de fe personalmente para aceptar a Cristo. Porque es así, o no es así. O Angelito alguna vez hizo oración de fe para salvar a Claudia de el día. No, yo cuando le hice, yo le hice a mi esposa y a mis hijos. Cada cual me hizo. Emanuel hizo con su esposa, con sus hijos, y fue así. Y todos tenemos que ser así, hermanos. Está bueno aclararlo, porque siempre hemos escuchado que se generaliza todo. Por eso le dije hoy, quiero que podamos aprender entre todos. Vamos bien, se van entendiendo el mensaje, amados. Todo comienza con una chica de espíritu de veneración creyendo y viendo que estos hombres eran del Dios Altísimo. Porque el Espíritu estaba en ellos, amados. Tenemos que hacer que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Todo comienza ¿dónde? ¿Seguimos? Quiero aclararles algo aquí y avanzamos. Vamos a Isaías 43, 1 y 2. Isaías 43, 1 y 2. Escuchen esto mientras vamos buscando. Si Pablo hubiera aceptado las palabras del demonio, hubiera dado a entender que el Evangelio y sus actividades estaban ligadas a eso. ¿Se van entendiendo? Que tiene que ver cuando la chica del espíritu de adivinación viene, perdón que se me traspasó, pero si Pablo hubiese aceptado las palabras de ella, ¿sí? Hubiese tirado por la borda el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice así en el 17. Pero y en el 18 dice, y esto le hacía por muchos días mal desagradando a Pablo. Y este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Es decir, Pablo no tomó en cuenta las palabras. Quiero aclarar esto para que se entienda. Vieron que muchas veces escuchamos el mensaje, pero quiero aclarar esto. Muchas veces vemos esto, pero fíjense que Pablo escuchó las palabras, pero no las tomó en cuenta. ¿Sí? Las desechó, le dijo y reprendió los espíritus que estaban en ella. Sal de ahí, espíritus, no tienen nada que hacer. Pero si Pablo hizo tomado en cuenta, se tira todo por la borda del Evangelio, pero no es así. Vamos. Aclarativo. ¿Qué le dice Isaías 43, 1 y 2? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, le puse nombre, mío eres tú. ¿Me está hablando a mí? Me está hablando a todos. Tuyo, tú.
la palabra angustia acá? Leímos la palabra angustia en algún momento lo que hemos leído en los versículos anteriores, pero sí vimos apuros en Pablo y Silas. Vimos apuro en el carcelero, porque realmente estaba mucho apuro. Pero ¿hubo angustia en el carcelero? No, porque dijo, Señor, ¿qué debo hacer para creer en Jesús? Vemos apuros, pero no vemos la palabra angustia. No sé si estamos de acuerdo, ustedes y yo lo mismo queremos compartir. Vimos apuro, pero no vimos angustia. Entonces, me dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto nos anima a no quedarnos a mitad de camino. Esta palabra no hace referencia a la ausencia, no hace referencia a la ausencia de problemas. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Es decir, problemas vamos a tener, en apuro vamos a estar. ¿Sí? Dios me está diciendo acá, en esta palabra, de que vamos a pasar por los fuegos, vamos a pasar por las aguas. No me está diciendo que no lo voy a pasar. Dios deja muy aclarativamente, me está diciendo vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas. Es decir, circunstancias van a venir, problemas van a venir, oposición va a haber. ¿Sí? En apuro vas a estar. Dios no me está sacando, no me está diciendo que no voy a tener problemas. Dios me está diciendo, me está aclarando que sí voy a tener problemas, voy a estar en apuros. Pero dice Dios, yo te redimí, yo te formé, yo te puse un nombre, eres mío. Entonces me está diciendo que pertenezco al reino de Dios, a lo que es totalmente estable, poderoso, se sobrepone sobre toda cosa. Los imperios han caído todos, se han quemado, se han derrumbado, pero el reino de Dios hasta el día de hoy sigue totalmente estable. No hay nada que pueda moverlo al reino de Dios, no hay nada que pueda torcer la mano de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En apuros, pero no angustiados. Dios me está diciendo, vas a estar en problema, pero Dios siempre tiene el control y está dispuesto a transitar en cada situación y sobre todo, siempre, a nuestra vida. Escuchen esto, lo tengo anotado aquí. Este es tiempo, amados, escuchen, de ejercitar tu extra fe, tu extra confianza y tu extra determinación. Pablo tuvo extra fe, extra confianza en Dios y extra determinación. El domingo que viene creo que voy a hablar un poco sobre la fe. ¿Vamos bien, amados? Es tiempo de determinar que todo lo extra tuyo empiece a sobreponerse. No permita que haya angustia en tu vida, en apuros. Estamos leyendo aquí Isaías, ¿o no? Ahora, el versículo 7 en Isaías 43 me dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados, gracias Dylan, de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para gloria de quién? De Dios. Entonces, como tal, ¿qué debo hacer? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? A ver si lo recuerdo. ¿Qué hicieron? ¿Se quejaron? ¿Qué hicieron? Glorificaron a Dios porque entendieron esta palabra. Fuimos creados para la gloria mía, dice Dios. Por tal yo debo darle la gloria a Dios. ¿Se va entendiendo, amados? ¿Seguro? Acá le está hablando a Israel, está siendo Dios, donde Dios creó al pueblo de Israel, haciéndolo especial para él, porque le está hablando a Israel. Tuyo, Jacob, hermano tuyo, oh Israel.
no temas. Dios había creado a Israel como algo propio de él. Y le estaba hablando, pero nos está hablando a todos, amados, porque después sigue hablando. Amados, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Vamos a ir cerrando en esta tarde. Vamos a ir ahora para cerrar Efesios 5, 19. Que tiene que ver con lo que hemos leído del carcelero cuando se acercó a Pablo y Silas. Que dije Efesios 5, 19. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor con vuestros corazones. ¿Qué me dice Efesios? Porque Pablo estaba y Silas estaban así. ¿Qué me está diciendo la palabra? Otra vez me está diciendo que tenemos que cantar con canto, con himnos espirituales, con vuestros corazones dispuestos. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? En el Espíritu cantaban himnos y salmos al Dios viviente, al Cristo viviente. ¿Se entiende, amados? Adoraban a Dios. Efesios me está hablando de vuelta de esos. Ahora, continuamos, seguimos. Para ir cerrando, vamos a Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, no hay lugar para la angustia. Vas a estar en apuros, pero sabiendo que fue lo que el carcelero hizo, mis amados. Todos los versículos tienen que ver con lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero acá me está diciendo que venimos hablando hoy. El carcelero, no es que él hizo la oración de fe y fueron todos salvos. ¿Se entienden todos? Por eso quise hablar hoy para que se entienda. Muchas veces hemos escuchado Hechos capítulo 16. No sé si alguna vez lo han aclarado. Capaz que sí, seguro. Pero fíjense lo que me dice aquí. Si creyeres en tu corazón, ¿dónde me está diciendo? En tu corazón serás salvo vos. Pero si el otro quiere salvo, tiene que ser oración de fe. Tiene que ver con lo que el carcelero hizo. Por eso quise añadir este versículo para que se entienda. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Y cerramos con Juan. Capítulo 3:16. ¿Quién no lo conoce? Va. Bueno, ¿está bien? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo el que creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cerramos con Juan, capítulo 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Me pareció importante, yo sé que todos los conocemos los versículos, porque nos enseñaron la escuelita bíblica y yo sé que sí, pero a veces nos olvidamos. Por eso quise añadir todos estos versículos en contexto al mensaje de hoy para ir cerrando lo que tiene que ver con el carcelero. Pero lo importante es en apuros, pero no angustiados. Perseguidos, pero no angustiados. Recuerden, no hubo queja, no hubo nada de parte de Pablo hacia Dios, sino que hubo adoración, cánticos de adoración a Dios. Hubo oposición y Pablo dijo, no voy a dejar que mi corazón se contamine con las cosas del mundo, yo voy a adorar a Dios. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. Hay que mantenernos en eso. Recuerden, Isaías 43, 1 y 2 me dice que vas a pasar por el fuego, por las aguas, no te vas a quemar. De los problemas no nos vamos a caer, pero en esos problemas tenemos que ser sabios y que el Espíritu nos guíe en toda verdad y justicia. Amén. En apuros, pero no angustiados. Dios los bendiga. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo, si Dios así lo requiere. Vamos a dar un fuerte abrazo al Señor.